Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí con Diego, que es un compi ya no solamente de la rama de la salud, porque él es nutri y especialista en clínica y con un máster en neurociencias. Esto es muy importante para lo que vamos a tratar hoy. Sino que además es un gran amigo. Nuestras conversaciones son míticas ya, nuestras conversaciones fuera de cámaras, y por eso no se me ocurría una persona mejor para precisamente hablar de este tema, que es salud mental y masculinidad. Como comentaba antes, además de Nutri, pues Diego tiene un bagaje importante en todo lo relacionado con la salud mental, las neurociencias. Además, algunos miembros de su familia también se dedican a esto. Y bueno, es una persona muy interesante de la que se puede aprender muchísimo en una simple conversación. Y vamos, a mí me hacía un montón de ilusión que fuese precisamente él mi invitado para hablar del tema de hoy. Así que bienvenido, Diego, muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ti. De hecho, ya te dije cuando me propusiste la idea, fue como éxtasis de sí, quiero hacerlo. Me lo has propuesto, pero sí quiero hacerlo. Qué bueno. Pues empezamos ya de frente, si quieres, con la primera pedazo de pregunta que ya estábamos hablando de fuera de cámaras, que empezamos fuerte con un gran melón que partir, que es uno de los temas que me interesa especialmente tratar, porque, bueno, como hablábamos también, son cosas de las que normalmente no se habla o que no ni siquiera nos paramos nosotros mismos a plantearnos muchas veces, que es cómo definirías tú la masculinidad y cuál es tu relación más personal con este concepto. Yo me acuerdo de cuando me enviaste esa pregunta, yo me quedé a cuadros, porque realmente era algo que nunca me había planteado. O sea, nunca me había planteado lo que significaba ser una persona masculina o ser un hombre o qué relación tenía mi persona con la masculinidad. Pero dándole una vuelta a mi yo, a lo que he estudiado, incluso lo que es la filogenia de nuestra especie, ¿no? De cómo ha ido evolucionando nuestra especie, yo considero la masculinidad, al menos, porque yo decía, al final esto también es bastante subjetivo, no creo que haya una definición objetiva de lo que es la masculinidad. Por cómo yo lo veo y veo la vida, yo lo trataría como esa capacidad de proteger y cuidar a las personas que quieres, ¿vale? Y cuando hablo de protección o de cuidado no me refiero a que... Y luego también, cuando hablo de las personas, incluso más que querer, a las personas realmente que amas, ¿no? Porque, bueno, al final el amor es algo más genuino y tampoco estoy hablando de un amor romántico como puede ser con tu pareja, que obviamente también. Y cuando hablo de la protección, no me refiero únicamente a la protección, o sea, no me refiero a lo que es la protección de que si alguien viene a por mi novia, yo me quite la camiseta como si fuese un chulo y nos pegamos. No, no. Me refiero a la protección y al cuidado de, pues bueno, si una persona a la que amo necesita mi ayuda, voy a ayudarla. Si necesita un cuidado porque está enferma, yo voy a ir a cuidarla. Si, yo qué sé, si tiene que pasar algo y que necesita mi protección, yo la voy a proteger. Mira, justamente ahora pensándolo bien, si hablas de amor, también estás hablando de un sentimiento totalmente genuino, ¿no? Entonces es algo como que se relaciona mucho, pero sí, al final es Qué bueno. un sentimiento, una emoción genuina, porque al final la emoción siempre es lo que nos lleva a movernos, que de hecho la palabra emoción viene del latín, de movimiento. Qué bueno. ¿Por qué relacionarías precisamente esa idea de protección con la masculinidad? ¿Qué te lleva a pensar o relacionar estos dos conceptos? Porque, a ver, si nos damos cuenta, no voy a decir en todas las especies animales, porque, bueno, no soy biólogo y por lo tanto no puedo decir que todas las especies son así porque no lo conozco, aunque lo sean, en el caso de que lo fuesen, no sé si es así. Pero al menos en bastantes especies, el macho tiene un papel protector a nivel de la familia o a nivel de las crías, de los hijos, de la hembra, de la mujer, lo que sea. Pero claro, nosotros como personas, como seres humanos, hemos alcanzado un nivel de conocimiento o de evolución social que ya no necesitamos ese tipo de protección violenta o ese tipo de protección agresiva, sino que es algo más relacionado a lo social y más relacionado al cuidado. De hecho, si nos damos cuenta, cuando hablamos de la filogenia y de las evoluciones de las distintas especies, realmente ese cuidado también se da en otras.
en otros animales, por ejemplo, o sea, los perros o los gatos o los leones. Se da, pero claro, al final los humanos, pues de una manera u otra, pues estamos más evolucionados en ese aspecto. Ujú. Entonces la masculinidad yo ya no lo relacionaría como esa protección agresiva, sino como un vínculo de, sí, de cuidado. Claro, quizás como el rol que adquiere más la figura más masculina o el macho, ¿no? De una especie, el rol que adquiere dentro quizás de su entorno, de su manada o algo así. Sí, y con esto no quiero decir que la feminidad no se pueda relacionar con Mm, la protección y con el cuidado, porque de hecho, mm, pues, las madres, sobre todo por lo que más miran es por el cuidado y por la protección total. de los hijos. Pero bueno, yo al final soy una persona bastante emocional, ¿vale? Que cuando hablo de que soy una persona bastante emocional no me refiero a que me deje llevar por las emociones, pero soy una persona que le gusta a la que las personas a las que quiero pues sepan todo lo que le quiero, Claro. todo lo que les quiero. Y al final es lo que hablábamos, la masculinidad también es algo bastante subjetivo y cada uno le podrá dar su interpretación o para cada uno podrá significar una cosa diferente. En tu caso es esta y está bien que sea así, ¿no? Al final te estoy preguntando también desde tu experiencia, esto no es una... no está escrito en piedra, vaya. Pues yendo un poco más allá o aunando un poco más con el otro tema principal que me interesa tocar hoy, vamos a hablar un poquitín de salud mental también. Vamos a ver después si lo podemos ligar o si hay algún vínculo entre la masculinidad y la salud mental. Pero antes que nada, te quería preguntar si has experimentado algún problema tú personalmente de salud mental relacionado con la depresión, la ansiedad. Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos sufrido experiencias duras. Yo habré sufrido no sé cuántas, no las voy contando. Pero sí que es verdad que hay una que me marcó especialmente y tampoco sabría definirlo si fue ansiedad o si fue depresión, porque bueno, había momentos en los que yo estaba más con ganas de salir, con ganas de moverme, con ganas de irme de mi casa Uh-huh. y otros momentos en los que necesitaba quedarme en casa, dormir, no salir porque me sentía más protegido, ¿no? Fuera de lo que fuesen los estímulos externos. Pero sí que es verdad que sí, hubo una ocasión en la que yo estuve muy jodido. Y esa es la que en parte me hizo un poco cambiar y ser la persona que soy. Qué bueno, ¿y cómo manejaste esa situación? ¿Qué fue lo que te sirvió en aquel momento para, bueno, Pues aprender de esa mira, experiencia? O... yo mirándolo desde esta perspectiva, sé que podría haberlo hecho mejor, porque al final yo no pedí ayuda, cosa muy grave, o sea, sí, grave y que está mal hecho, porque al final no hay ningún problema en pedir ayuda. De hecho, creo que es algo que tenemos que aceptar cualquier persona, que en esta vida no podemos hacerlo todo solos. No se Total. puede. Y quiero decir, y es normal y es humano y tenemos que aceptar que no podemos con todo y no pasa nada. Y hay personas que tienen o que sufren algún tipo de estigma porque no pueden hacerlo todo por sí mismas. Entonces, quitando este pequeño rollo introductorio, yo lo hice mal, no pedí ayuda. Entonces, un poco la forma de salir de este hoyo era refugiándome, quedando con algún amigo. El problema que yo veo ahora, que no lo hacía como refuerzo positivo, es decir, no quedaba con mi amigo porque a mí me genera ese placer, en plan de quedar con un amigo, tomar algo, darnos un paseo, sino que lo hacía como forma de refuerzo negativo. Es decir, quedaba con ese amigo para no sentirme yo solo en casa, ni Claro. darle vueltas al coco. Entonces, claro, esto es una de las cosas que a mí me gusta mucho decir, que es de lo que huyes, será con lo que te encuentres. Entonces, claro, como no generaba yo un acercamiento a mi amigo porque me gustase quedar con mi amigo, sino que era algo que yo quedaba con un amigo para huir de eso, luego cuando llegaba a casa, otra vez, Claro. rumiar, la rumiación cognitiva, ¿no? Fue un proceso más complicado Claro. de solucionar. Claro, o sea que consideras que si hubieses pedido ayuda a tiempo, quizás hubiese sido más fácil para ti manejar aquella situación, ¿no? Sí, porque no tenía herramientas. No tenía herramientas. Lo único que me generaba un poco de satisfacción era, bueno, más que satisfacción, huir. Aquellas puertas que yo me abría para huir era quedar con uno o con dos amigos contados, quedar con chicas y estudiar.
Sí, al final, mecanismos de evasión, al fin de cuentas, ¿no? Claro, buscabas mantener tu mente distraída en cualquier otra cosa para no tocar el tema realmente que quizás se te estaba atravesando en ese momento y que era el que tenías que tratar, ¿no? De algún modo. Y es que además, desde que me ocurrió ese hecho, yo lo que siempre estuve esperando es que en algún momento de mi vida eso de un día para otro desapareciese. Que realmente poco a poco fue así, como de repente un día me desperté y me acordé que hacía una semana que no me acordaba de ese hecho y que a lo mejor podía pensar sobre ello y no me sentía mal y podía hablar sobre ello y no me sentía mal. Pero claro, tuvo que pasar bastante tiempo. Ya. Entonces, si hubiese pedido ayuda y hubiese alguien que me hubiese dado pautas, me hubiese dado herramientas, estoy seguro de que lo podría haber solucionado muchísimo antes. Y en el caso de que no se hubiese solucionado antes, creo que podría haberlo llevado bastante mejor. Claro. Aquí hay una cosa interesante en lo que cuentas y es que a menudo cuando tenemos algún problema que no sabemos cómo resolver, no nos atrevemos quizás tampoco a pedir ayuda. Solemos tender a pensar esto de, bueno, pues nada, el tiempo todo lo cura, ¿no? Ya pasará el tiempo y ya se me irá pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un arma de doble filo, porque a veces sí que es cierto que con el tiempo aquello que me dolía acaba pasando, bueno, pues por un lado, porque sí que es verdad que dentro del proceso natural de las emociones está el que tengan un momento de pico emocional intenso, ¿no? Y luego se van apaciguando porque no vas a estar constantemente pues sintiendo la misma intensidad emocional con determinadas cuestiones. Ahora bien, cuando un problema se soluciona con el paso del tiempo o cuando nos deja de doler una determinada situación con el paso del tiempo, probablemente lo que está actuando no es solamente el tiempo, que el tiempo puede ayudar, pero probablemente, aunque no lo tengamos identificado, sí que durante ese tiempo han sucedido una serie de cosas que fueron las que de una forma más o menos inconsciente, porque ya te digo, a veces no hay un trabajo específico para que eso suceda, sino que simplemente uno va viviendo y se va encontrando con esas nuevas situaciones, ¿no? Pero es que es muy importante esto, porque el tiempo no lo cura todo. Eso es mentira. O sea, el tiempo puede ayudar a apaciguar o templar determinadas emociones, por supuesto que sí, pero no es el tiempo lo que cura, es lo que tú haces o es lo que pasa durante ese tiempo lo que realmente tiene un efecto. Aunque tú no sepas identificarlo como tal, aunque tú no puedas a lo mejor decir, bueno, pues a mí lo que me sirvió fue esto, porque no lo tengas tan presente o de una forma tan consciente en tu mente. Pero realmente no es el tiempo lo que cura, sino lo que ocurre o lo que hacemos o las situaciones que vivimos durante ese transcurso del tiempo. Entonces, también por eso, pedir ayuda en el momento en el que algo se nos atraviesa es especialmente interesante, porque al final lo que vamos a hacer o lo que ocurre en psicoterapia es pues catalizar un proceso que tiene que ocurrir igualmente para que yo pueda recuperarme. Pero cuando lo haces con ayuda o con alguien que te acompaña o que te dirige o que te va señalando más o menos por dónde está el camino, por dónde están las claves o con qué tipo de experiencias renovadoras tienes que conectar para poder recuperarte, pues eso hace que ese tiempo pues se acorte mucho, ¿no? Y sea un poco más también amable el vivir determinadas experiencias, porque bueno, tienes una persona que te está apoyando, que te está acompañando y que de alguna forma te da una cierta seguridad. Probablemente viviste una serie de cosas que te ayudaron y que hicieron que poquito a poco fueses integrando toda esa experiencia y dejándola atrás, pero probablemente no fue solamente el tiempo, que también. Oye, y más allá de esto, me parece un... Déjame Sí. Puntualizo dos cosillas. Sí. Y yo creo que cuando tú ves que has solucionado un problema y que tú crees que ha sido únicamente el tiempo, Sí. o mejor dicho, lo puntualizo de otra manera, el hecho de pedir ayuda te permite dos cosas. La primera, no aprender que el tiempo lo cura todo, porque si tú crees que el tiempo lo cura todo, en el momento en el que tú hayas pasado un bache, en el momento en que tengas que pasar por otro, vas a pensar que el tiempo lo va a curar todo. Y a lo mejor no, a lo mejor justamente ese segundo bache, de ahí no vas a pasar si únicamente crees que necesitas tiempo. Claro. Sí. Y lo segundo es que el hecho de pedir ayuda, la ayuda genuina de otra persona, es como una espita de una olla a presión que en ese momento era en mi cabeza. O sea, el hecho de haber pedido ayuda hubiera disminuido esa presión que yo tenía en la cabeza. Tal cual. Sí, esa sensación de autoexigencia, muchas veces esa duda de no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto.
sí, al final te quita mucha incertidumbre, porque vas acompañado de una persona que te va más o menos ayudando, señalando el camino y que te va haciendo un poco de apoyo, ¿no? De ese apoyo que necesitas. Hay una cosa muy importante y que no quiero tampoco que se pase por alto, y es que, bueno, tú mismo identificas, no sé si era algo que ya veías en aquel momento o lo ves ahora pasado el tiempo, que no tenías a lo mejor en aquel momento los recursos necesarios como para, bueno, enfrentar esa situación tú solo, y sin embargo no pediste ayuda. ¿Tú crees que el hecho de ser hombre o unas determinadas expectativas o presión social percibida respecto a pedir ayuda pudieron influir en esa decisión? ¿O fue algo más personal? Oye, cada uno... Pregunta... No, porque en el momento en que yo quedaba con mi amigo, porque bueno, siempre quedaba con el mismo, pero siempre intentando no hablar del tema, ¿sabes? Vale. Era como quedo contigo, no hablamos absolutamente nada de ese tema para no seguir yo rumiando, porque ya rumio yo suficiente. Claro. Mi cabeza en mi casa para tener que encima. Entonces era algo bastante liberador y no sentía que hablar del tema fuese a generar un conflicto con otras personas en cuanto a lo que pensasen de mí. Vamos, ni muchísimo menos, y de hecho ni me lo planteaba. Yo creo que viene más de antes, de lo que yo aprendí realmente, porque bueno, yo de pequeño, digamos que en el colegio no lo pasaba bien, no era... y siempre me lo callaba. Entonces, claro, llevar una infancia en la que no estás a gusto en un sitio, tú te lo callas y al final pasa, tú generas al final ese aprendizaje de todo pasa. Claro, al final era un patrón adquirido, un aprendizaje adquirido que simplemente se repetía, ¿no? Exactamente. Y ahora pues con el tiempo me doy cuenta que sí, que es necesario pedir ayuda. Pero ya te digo, no tiene nada el ser hombre con pedir ayuda, porque vamos, ahora mismo que tengo pareja, sin duda sería la primera persona en la que me apoyaría y vamos, de hecho encantadísimo de apoyarme en ella, y si no, pues en la gente que tenga igualmente cercana. O sea, de manera subjetiva, no creo que la sociedad genere una imposición de que los hombres tenemos que o no podemos sentir tristeza, y tampoco creo de manera objetiva que la sociedad sea así, de manera... que nos impongan esa manera de ser a los hombres. Y a través de, por ejemplo, para ti esa experiencia, ¿crees que si te volviese a ocurrir algo parecido, ahora sí pedirías ayuda o crees que sigue actuando de algún modo ese patrón? No, pediría ayuda. Vale. No, hablaría del tema. Vale. Pues fíjate que en este sentido, a ver, claro, yo no tengo ni idea, pero sí que percibo, en mi práctica clínica sobre todo, además que a mí me gusta especialmente hablar de temas relacionados con la salud mental masculina, porque bueno, no sé si por casualidad, por circunstancias o porque quizás tengo esa capacidad de conectar más con los hombres, no lo sé, pero tengo bastantes pacientes masculinos y, bueno, varones. Que el tema de la masculinidad, feminidad, pues eso, no es algo estanco, no es algo categórico, ¿no? Pero tengo bastantes pacientes hombres. Y es cierto que no es la primera vez, ni la segunda, ni probablemente será la última. Me ha pasado muchas veces de un paciente, hombre, que llega por primera vez a mi consulta y llega un poco ya en un punto de desesperación, ¿no? Porque ya se encuentra muy mal por lo que sea que le esté pasando, pues por un problema de ansiedad, por un problema de estado de ánimo, por un problema relacional con alguna persona, incluso de trabajo, de problemas en las relaciones laborales, ¿no? O sea, por lo que sea. Y ya vienen, porque, por así decirlo, porque no les ha quedado otra. Y ya te digo, me ha pasado varias veces, unas cuantas, demasiadas, incluso diría yo, de hombres que vienen en ese punto y vienen con muchas reticencias al respecto de pedir ayuda, al respecto de si la terapia... Incluso con esa cierta sensación de que mostrar vulnerabilidad o mostrar que lo están pasando mal o mostrar que no son capaces de sobrellevar esa situación por sí mismos es algo negativo, es algo malo y que pedir ayuda está mal. Pero un poco vienen ya porque, pues lo he dicho, porque ya es como el último recurso. Ya no les ha quedado otra opción que pedir ayuda y entonces es lo que están haciendo. Y las primeras sesiones muchas veces yo las enfoco precisamente a romper un poco esa creencia irracional, porque al final es una creencia totalmente irracional. Y es verdad que conforme
ellos van normalizando mucho más ese malestar, el malestar ya sin haber trabajado nada en él, se reduce un montón, porque estamos quitando esa presión de que porque tenga que ser un hombre, pues tenga que expresar otra cosa diferente a lo que realmente esté sintiendo en ese momento o le esté pasando. Que esto no quiere decir que haya que ir ni hombre ni mujer gritando a los cuatro vientos todo lo que te pasa, bueno y malo, no, ni mucho menos, ¿no? Pero normalizar un poco más que los hombres también lloran, un poco esas ideas, ¿no? Y que bueno, que no hay nada de malo en esto, en pedir ayuda en un momento dado. Entonces, a ver, me parece súper positivo que tú no lo percibas tanto, porque significará que estamos yendo por buen camino como sociedad y que cada vez se nota menos esa presión. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, al final todo el mundo que haya estudiado un poco lo que es el sistema nervioso, claro, sabrá que la principal función de nuestro sistema nervioso es sobrevivir. Y al final la supervivencia se basa en el mapeo, ¿no? A nivel viscerosensitivo, a nivel somatosensitivo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el cerebro o el sistema nervioso de una mujer mapea cosas distintas que el sistema nervioso de un hombre. Y te pongo un ejemplo súper básico. Tu sistema nervioso mapea tus pechos y mi sistema nervioso mapea el pene, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como mapea cosas diferentes, el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre también son diferentes. Por mucho que haya algunas personas quieran decir que no, que los cerebros de hombres y de mujeres son iguales. No son iguales. Entonces, como no son iguales, también hay rasgos de personalidad diferentes que se suelen dar más en hombres que en mujeres, aunque esto no quita que haya rasgos en una mujer que puedan ser muy, muy parecidos al de un hombre. Yo sé, te doy un ejemplo. Normalmente los hombres somos más mecánicos, de objetos, yo qué sé, te pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, no me gustan los coches ni las motos, ¿no? Pero normalmente a los hombres les gustan mucho las motos. Pero vas a ver una mujer que sea una apasionada de los coches y una apasionada de las motos. Entonces, el hecho de que un cerebro de un hombre sea distinto al cerebro de una mujer no significa que haya rasgos en una mujer que se puedan parecer mucho a los de un hombre. Pero como promedio van a ser distintos. Porque este me parece un tema súper interesante. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Porque tampoco nos vamos a meter mucho a este tema, que tampoco hemos venido a hablar de esto. No, sí. Pero sí que me parece muy interesante, y probablemente quien nos esté viendo pues estará preguntándose cuáles son esas diferencias, ¿no? En términos más científicos, más reales. Porque todos podemos tener como esa, o las típicas cosas que se dicen de que las mujeres somos capaces de hacer no sé cuántas cosas a la vez, ¿no? O sea, esas ideas están por ahí flotando en el ambiente, pero realmente pues no se habla en concreto de qué diferencias hay a nivel científico descubiertas sobre esas diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos. ¿Nos podrías hacer, un pequeño resumen? Pues a ver, normalmente y todo esto que voy a hablar sobre mujeres y hombres siempre es en promedio, ¿vale? Es decir, si yo digo que los hombres somos más altos que las mujeres, no me estoy refiriendo que el hombre más bajito sea más alto que la mujer más alta. Claro. O que si las mujeres sois más empáticas que los hombres, no estoy diciendo que la mujer menos empática sea más empática que el hombre más empático. Claro. ¿Vale? Entonces siempre voy a hablar de promedios. Entonces, las mujeres, los rasgos neuropsicológicos de las mujeres está más enfocado a lo holístico, a la comunicación, a la empatía. En cambio, los hombres somos más reservados, más hacia adentro. De hecho, esto se puede ver, por ejemplo, en el autismo, que las personas que tienen mayor diagnóstico de autismo son hombres. De hecho, por ejemplo, en problemas del sistema nervioso o trastornos o síndromes, lo que quieras, también hay bastantes diferencias. Por ejemplo, los hombres suelen tener más Tourette o autismo, las mujeres suelen tener más migraña. Entonces, a esto es una de las cosas que yo me refiero con las diferencias neuropsicológicas entre hombres y mujeres. Pero bueno, como rasgos súper diferenciales entre hombres y mujeres, vosotras sois más holísticas, tenéis unos rasgos neuropsicológicos más sociales, y nosotros somos un poquito más reservados.
De hecho, hay algunos estudios que son bastante curiosos que afirman que cuando dentro de una relación entre hombre y mujer, cuando no hay mucha comunicación, el hombre cree que la cosa funciona, que no hay ningún problema. En cambio, cuando no hay comunicación, la mujer piensa que hay algo que pasa, que hay algo malo en ello. Claro. Entonces son dos maneras de enfocar que no haya comunicación. Claro, sí, totalmente. Cada uno ve la misma realidad desde su propia perspectiva y con su cerebro, claro. A ver, con no comunicación no me refiero a que de repente tú llegues de casa y no os habléis. Claro. No me refiero a eso. Pero yo qué sé, si a lo mejor no hay discusiones y no hay ningún problema del que hablar, pues claro, yo qué sé, yo pienso, bueno, pues todo significa que todo va bien. Pero si a lo mejor mi pareja es mucho de comunicarse, es mucho de hablar las cosas, es mucho de tal, y no se está hablando, y dice, coño, es que algo pasa. Es curioso, pero está bien también que seamos conscientes de estas cosas precisamente porque cuando uno sabe que existe esa diferencia, uno es capaz de templar más esas preocupaciones que pueda tener en un momento dado. Y lo mismo en ese sentido que en el contrario. Imagínate una pareja que se comunicase muchísimo, el hombre podría estar pensando, madre mía, esto no va a funcionar porque estamos todo el día hablando, y la mujer a lo mejor estaría encantada, ¿no? O sea que Exactamente. en cualquier caso podría... Exactamente, correcto. Claro, en cualquier caso podría servirnos pues un poco para poder templar y entender que no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma perspectiva de las cosas y que hay diferencias que no tienen por qué darse en el 100% de los casos, ahí insistimos, ¿vale? Porque es importante que... Estamos hablando de promedios. Exacto. De promedios. Exacto, de promedios, porque tampoco eso no quiere decir que no pueda haber una pareja en la cual los dos sean súper comunicativos o ninguno de los dos sean en absoluto comunicativo o incluso estén invertidos los roles, por así decirlo. Y sería también perfectamente normal y no pasaría absolutamente nada. Estamos hablando de generalidades. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso... Sí. Dime. O incluso dentro de las relaciones sexuales, como promedio, a las mujeres les suele gustar menos las relaciones sexuales promiscuas, pero a lo mejor habrá alguna chica que le encante las relaciones sexuales promiscuas. Claro. Pero vamos, como promedio, a las mujeres no os gustan, no os sentís cómodas con ello. Claro, sí, totalmente. Al final es un poco eso, entender cómo es el funcionamiento el propio y el del otro para poder entender mejor, interpretar mejor las situaciones. Y teniendo un poco en cuenta esto, bueno, ya mencionaste antes, por ejemplo, en el caso del autismo, pero ¿consideras que pues estas diferencias en la forma o en la forma de funcionar el cerebro, incluso de vamos, no me sale la palabra, de la conformación del propio cerebro, ¿crees que predispone a ciertas patologías o crees que hay alguna diferenciación? Pues no sé, los hombres son más propensos a tener este tipo de problemas, las mujeres a este otro tipo de problemas, dentro de lo que tiene que ver con la salud mental, me refiero. Pues a ver, es que yo creo que en problemas como la ansiedad o como la depresión, que al final los manuales diagnósticos van cambiando. Yo creo que va a depender un poco de la capacidad de adaptación que tenga una persona al problema, la evolución que haya tenido durante su ontogenia, ¿vale? Porque, bueno, para los que no sepan lo que es la ontogenia, es el desarrollo de una persona a lo largo de su vida. Va a ser distinto, ¿no? Dependiendo de los niveles de adaptación, de la evolución que haya tenido, etcétera. Pero sí que es verdad que al menos es donde yo he leído que normalmente los hombres pues sufren más retraso mental, autismo, pero eso, por los propios rasgos que suelen tener los hombres de estar más metidos hacia adentro y las mujeres más con migrañas. Y creo que era... que bueno, esto no tiene nada que ver con el sistema nervioso, pero fibromialgia. Soléis tener más fibromialgia. Vale. Bueno, y hay otra cosa importante. De hecho, bueno, Diego y yo trabajamos juntos en temas relacionados con trastornos de la conducta alimentaria. Por mi parte, por el abordaje más psicológico, por su parte, por el abordaje más nutricional, evidentemente, que es Nutri. Y respecto, por ejemplo, a este tema en particular de los trastornos de la conducta alimentaria, es cierto que siempre fueron más trastornos típicamente femeninos, aunque quizás con el tiempo y cada vez más se ven y aparecen casos masculinos, ¿no? Tanto bulimia como ansiedad, como anorexia, como trastorno por atracón. Es verdad que cada vez lo padecen más hombres, pero sí también es cierto que típicamente siempre fueron problemas más asociados a la población femenina. No sé qué punto de vista tienes tú al respecto de esto.
Es que, a ver, al final cuando hablamos de anorexia o cuando hablamos de bulimia, cuando hablamos de los distintos trastornos de la conducta, tenemos que fijarnos sobre todo en la base, ¿vale? Y es que al final la problemática no es la comida, porque al final la comida es una forma de orientar la conducta de una persona, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene anorexia, o sea, sabemos que que la mente de esa persona o el cerebro de esa persona, su cerebro declarativo, Ujú. o más su cerebro filogenético, es muy rígido, es muy firme y va así como un caballo. Y las personas que tengan un trastorno por atracones, vamos a ver que tienen una mente pues, más lábil, más impulsiva, etcétera. Ujú. Lo que sí que se ha visto es que normalmente la forma que tienen las mujeres de conducir su conducta es más hacia la comida como una forma de o una expresión de control. Y los hombres lo hacemos, pues por otro lado, a lo mejor el alcohol, las drogas, deportes de riesgo, el gimnasio, Claro. que al final es una manera de conducir la conducta. Y me refiero, una persona que vaya al gimnasio no es malo, o que de vez en cuando nos peguemos, o sea, no me refiero a un empacho de que te levantes a las 4 de la Mm. mañana y te pegues un atracón, pero que yo qué sé, a lo mejor vas de cena por ahí y te pegas un atracón con un amigo porque te apetece comer, quiero decir, no pasa nada. Otra cosa es que suceda de manera repetitiva, que Claro. te genere una desadaptación en tu entorno, en tu realidad física, ahí ya sí que hay un problema. Claro, el problema vendría ahí más de la recurrencia que de una situación puntual que pasa y que no pasa absolutamente nada, que no tiene más repercusión a largo plazo. A lo mejor lo mismo pasa yo qué sé, por los porros, ¿no? Pues que a lo mejor una persona pues haya probado los porros, no pasa nada. Pero si una persona necesita la marihuana Ujú. porque no puede dormir, porque así le ayuda a desinhibirse de las cosas, etcétera, Claro, etcétera, hombre, ahí sí que es ahí sí. un problema de afrontación. Sí, yo creo que esto sería más una cuestión aprendida en un entorno social, más que a lo mejor una diferencia que tenga que ver con nuestro organismo ni con nuestra fisiología, ¿no? Que los hombres a lo mejor tienden a evadirse o a canalizar esa mala gestión emocional con otro tipo de conductas y las mujeres más hacia la comida, que es algo que yo creo que cada vez está cambiando más, por suerte o por desgracia, porque en este caso no sé muy bien si es algo bueno o algo malo, porque cada vez hay más hombres con este tipo de problemas, que por cierto, tanto si eres hombre como mujer y te preocupa tu relación con la comida, puedes contactarnos, que abajo dejaré todas nuestras formas de contacto para trabajar con Diego y conmigo en equipo, la parte nutricional y la psicológica. Y no sé si me querías decir algo, Diego, creo que te corté. Así que dos cosas. Una muy interesante, que hay estudios que se han hecho en gemelos y lo que se ha observado es que o sea, si Sí, hay, o sea, dos gemelos, no, perdón, mellizos, sí, que si hay un varón y una mujer que van a nacer, sí. digamos que las hormonas masculinas del varón sobre la mujer no predisponen tanto a la mujer para padecer trastornos de la conducta alimentaria. Vale. Anda, qué curioso. Súper curioso, Sí, súper curioso. Y la segunda es que, a ver, al final la cultura no es un factor en sí o no es algo causal, sí. que sí que es verdad que puede predisponer, pero por ejemplo, nos vamos a ver a culturas occidentales, o sea, occidentales no, orientales, Sí, por ejemplo, en Japón sí, o en Corea, que normalmente la figura tiene que ser esbelta sí. y realmente no vemos un nivel de diagnósticos de anorexia elevados. Ya, 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 ya. Es verdad. Entonces, la cultura puede ser un predictor. Es que tampoco se sabe, porque de hecho ha habido tribus que utilizaban, por ejemplo, la inanición como movimiento ascético. Es decir, de la misma manera que hay personas en poblaciones occidentales que Ujú. utilizan la inanición como forma de curar el cuerpo, ¿no? Curar el cuerpo para ser más bello. Hay personas que en tribus, pues, Ujú. a lo mejor pues, los monjes budistas utilizan la inanición como forma de limpiar el alma. Claro, Pero claro, realmente es una anorexia por la cultura occidental del claro. cuerpo. Claro, cambia Es muy totalmente. complicado.
Sí, Son sí, cosas sí. muy complicadas. No, iba a decir que eso, que cambia totalmente la función de la conducta, con lo cual al final cambia la conducta. Aunque se exprese de la misma forma, Mm. la función es totalmente diferente. Y nada, eso, que al final solemos relacionar los trastornos de la conducta alimentaria con únicamente la comida, pero si únicamente fuese una relación con la comida, perfectamente un nutricionista podría realizar el trabajo individualmente. Ujú. Pero es que un nutricionista realmente en este caso es o sea, bueno, es una parte importante, pero Sí, sí. vamos, la base la tiene, en este caso tú, la psicóloga. De hecho, bueno, yo también trabajo con personas con TCAs o con mala relación con la comida exclusivamente en psicoterapia, y a mí me falta también esa parte nutricional, porque muchas veces también el propio malestar viene del desconocimiento, de no saber muy bien lo que está bien o lo que está mal, o lo que necesita mi cuerpo. Entonces yo creo que también es muy importante el proceso de aprendizaje nutricional, de saber qué es lo que te viene bien, lo que no, lo que tu cuerpo necesita, lo que no, y cómo se lleva eso a la práctica. Y eso al final es algo que se tiene que trabajar a nivel nutricional 100%. Entonces yo creo que tiene que haber un trabajo multidisciplinar ahí. Pues seguimos, porque nos hemos enganchado con este tema que nos encanta a los dos y se nos ha quedado el tema principal totalmente en el aire. Con lo cual, siguiente pregunta, súper importante, que es un poco, ya la hemos introducido un poco con esas diferencias en la estructura cerebral y en la fisiología, pero quería preguntarte también si crees que existe alguna diferencia en la forma de gestionar las emociones o, bueno, las experiencias vitales entre hombres y mujeres. Sí, a ver, como he comentado anteriormente, existen diferencias en los cerebros entre hombres y mujeres. Y luego también lo que he comentado es que las mujeres sois más comunicativas. Entonces, una forma de exteriorizar vuestras emociones es contándoselo pues a la gente que tengáis cercana, como he comentado antes, es el promedio, porque luego siempre habrá alguien, pues yo es que soy mujer y me lo guardo todo para adentro, ya. Pero no estamos hablando de promedio, sino de individuos, no de individuos. Particulares, claro, sí. Entonces, las mujeres soléis exteriorizarlo más, y en cambio los hombres somos más de tenerlo interiorizado. Que es, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que lo estoy individualizando, pero al final es un promedio. Ahí entrarías dentro de la media de hombres en general, ¿no? Correcto. Vale, ¿y cómo manejas tú esas emociones en situaciones conflictivas? Bueno, un poco por lo que hablamos, supongo que ha habido ahí una evolución personal. Ahora probablemente lo manejarías de forma diferente que hace unos años. Pero cuéntame un poco, ¿tienes alguna técnica específica para manejar esas emociones? Yo me he repetido tanto en mi cabeza que me ocupe de las cosas que tenga bajo control y que me despreocupe de las cosas que no tenga bajo control, que es un must en mi vida. Es decir, que es algo que ya me sale solo. Obviamente hay momentos en los que tu estado emocional no es tan íntegro, no está tan robusto, y hay veces que se pierde. Entonces es hablarlo, soltarlo, comunicarlo, ver la segunda opinión de otra persona, la forma de vista o el punto de vista que te pueda dar, y luego también meditar. A mí meditar me encanta. Qué bueno. Y es una manera de dejar en blanco mi mente. Obviamente, esto también requiere práctica. O sea, no empiezas a meditar Total. y ya te sale de manera perfecta. Incluso la meditación no tiene por qué servirle a una persona por mucho que lo intente, ¿vale? Porque al final es una técnica cognitiva. Yo que sé, pues de la misma manera que yo nunca voy a jugar a baloncesto como Michael Jordan, pues habrá personas que cognitivamente no lleguen a poder poner su mente en blanco y tengan que recurrir a otras técnicas cognitivas pues para salir del paso. Yo, por ejemplo, mi forma de salir del paso en algunas ocasiones es mediante la meditación. Claro, sí, totalmente. De hecho, comparto totalmente contigo. Si pudiésemos aplicar un único aprendizaje, probablemente habría más cosas interesantes, pero si nos quedásemos solamente con una idea y nos quedásemos con esta de ocuparte de lo que está bajo tu control y desocuparte totalmente de lo que no puedes cambiar, no puedes controlar, y tener la sabiduría, ¿no? Saber diferenciar cuál es esa cosa que puedes cambiar de la que no, de en qué áreas tienes control y en qué áreas no. Creo que si pudiésemos realmente aplicar en el 100% de los casos, si pudiésemos asegurar que esto se cumple siempre, nos aliviaríamos todos una cantidad de malestar de la leche, porque es que muchas veces es lo que acabas de decir, ya no es
si analizamos y si hacemos un ejercicio de honestidad y de introspección real, probablemente nos daremos cuenta de que a menudo no es aquella situación que me produjo malestar o aquella cosa que me pasó lo que realmente es el problema o que nosotros percibimos como el problema, sino que el problema es cómo yo me relaciono con esa experiencia que he vivido, con esa cosa que me ha pasado, con esa situación. Es la relación precisamente porque probablemente hay muchas cosas que escapan a mi control y que de una forma más o menos directa, porque a veces yo ya sé que no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿no? Imagínate, pues yo que sé, que... no sé, me ha ocurrido cualquier desgracia y yo sé que no puedo hacer nada para evitarlo. Sí, se te ha roto una pierna, vamos. Exacto, y yo sé que no puedo hacer nada para evitarlo, pero me levanto todos los días recordándomelo. Porque esto, porque tal, porque fíjate, porque no debía haber sido así, porque injusticia, porque a mí, porque esta frase es la típica, porque a mí, porque yo, porque siempre me pasa lo mismo. Al final todo esto son recursos cognitivos que están como intentando controlar algo que está fuera de mi control, porque va totalmente en contra de la aceptación. Cuando yo realmente acepto algo, no me pregunto por qué o no, por qué no, simplemente digo, pues mira, me he roto la pierna, menuda desgracia, y ya está. No me lo estoy repitiendo constantemente. No, de la misma manera que comentaba que el hecho de pedir ayuda y ver que ese pedir ayuda te ayuda, ¿vale? Te impulsa hacia arriba, genera un aprendizaje para que en las próximas veces pidas ayuda, el hecho de tener conciencia de que te estás ocupando únicamente de lo que tienes bajo control y las cosas salen bien, también genera un aprendizaje. Porque solemos relacionar el aprendizaje con algo más declarativo, con algo semántico, como que lees lo que pasó en el siglo XV y en el siglo XVI, Claro. y realmente aprendizajes hay de Sí. todo, incluso lo que es montar en bici también es un aprendizaje a nivel motor. Claro, si al final todo es aprendizaje, incluso iría más allá y puede haber un aprendizaje emocional, ¿no? El que ante determinadas situaciones, imagínate que tú vives una situación súper especial en una puesta de sol y de pronto todas las puestas de sol te despiertan algún tipo de emoción particular. Eso es un aprendizaje, a fin de cuentas también, no es algo que tú hayas estudiado, no solamente se aprende estudiando, ¿no? Es un aprendizaje a través de asociación por una experiencia previa. Entonces, aprendizaje realmente es casi cualquier cosa, ¿no? Que no suceda en la vida, o todo es susceptible de aprender. Vale, y oye, en concreto me interesa preguntarte por cómo gestionas la emoción de la frustración o incluso la ira, porque son dos emociones como que se han asociado más a lo masculino, quizás por esa parte más de lo que hablábamos antes, de lo mecánico, de ese cierto rasgo de dominancia o de agresividad que a veces se asocia a la masculinidad. Y son como las emociones que quizás asociaríamos más a lo masculino, ¿no? Tanto esa frustración como la ira, el enfado. Y que además yo también me encuentro en clínica que a menudo los hombres, cuando no se permiten a lo mejor experimentar determinadas emociones más relacionadas con la vulnerabilidad, como la tristeza o pues eso, ¿no? Todas esas emociones lo tienden a canalizar quizás más hacia la frustración, la rabia, el enfado, la ira. Entonces, me interesa especialmente preguntarte si tú tienes algún truco o algo alguna opinión en particular al respecto de cómo gestionar mejor estas emociones. A nivel de enfado y a nivel de ira no te puedo contestar porque hace ya tanto tiempo que no me enfado. O sea, no en el sentido, o sea, no me enfado porque me contenga. No tengo ira porque me contenga, sino porque, o sea, a lo mejor, pues, hombre, cosas muy, muy, muy extremas sí que pueden hacer que tenga ira. Yo sé que de repente esté con mi padre andando por la calle y haya alguien que le pegue un botellazo en la cabeza. Hombre, Cosas claro. así, te pongo un ejemplo muy extremo. Pero no encuentro ahora mismo en mi día a día, desde hace muchos años, que generen una activación en mi sistema nervioso que haga que tenga esa ira. Qué bueno. Bueno, incluso en este No caso, hay nada, no... incluso en este caso, ¿qué crees que es lo que ayuda o previene en tu caso que no tengas o que no experimentes ese nivel de intensidad de esta emoción? Pues yo creo que, porque a ver, sí que es verdad que en mi adolescencia yo tenía mucha ira, tenía mucho enfado, y yo creo que de una manera u otra aprendí que el enfado y la ira me generan más perjuicios que beneficios. Entonces, como de alguna manera he regulado eso. Sí, autorregulas Pero ya te quizás digo, ese sí, malestar antes, ¿no? Antes de que llegue a explotar tanto. sí, pero no porque yo de manera declarativa y diga, va, Diego, no te enfades. No, es que no me sale enfadarme. Qué bueno.
A lo mejor sí que me sale estar muy triste, sí que me sale el sentimiento de la frustración, de sentirme decepcionado, pero es que tendría que pensar en cosas muy extremas para que de repente tuviese ira. Qué bueno. Oye, con la frustración en particular, que decías que con la ira no tanto, pero quizás con la frustración más en particular sí que tienes por ahí algún... Comunicación. Yo soy una persona muy, muy, muy comunicativa. Qué bueno. Mucho. Y por ejemplo, para una persona que sea cero comunicativa o para un hombre así, no más prototípico, introspectivo, cero comunicativo y demás, por ejemplo, ¿qué mini consejo le darías que tú creas que pueda aplicar? Porque, claro, ya partimos de que uno no cambia de la noche a la mañana de un día para otro. A ver, igual esto es muy, muy tal, pero que practique la metacognición, ¿vale? O sea, la metacognición, para las personas que no sepan lo que es realizar un pensamiento, pensar sobre tus pensamientos, ¿no? En plan, esto que yo estoy sintiendo, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me hace sentir? O sea, recapacitar sobre las cosas que estás pensando y sobre las cosas que estás sintiendo. Claro, Al menos cuestionarse, ¿no? para tener una base, claro, al menos tener una base de qué es lo que te hace enfadar o qué es lo que te genera frustración o qué es lo que te hace estar triste. Porque hay personas que tienen una capacidad de regular sus emociones que es muy baja porque no han aprendido a ello, no han aprendido. Hay veces que de repente no saben el por qué están tristes. Claro, al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El reconocer a tiempo, pues qué cosas te están pasando, qué cosas te generan ese malestar para poderlas regular a tiempo antes de que vayan más allá. Y un poco esa capacidad también de observarse uno un poco desde fuera, entre comillas, evidentemente desde fuera, literalmente Sí. no se puede, pero tener esa capacidad de autoobservación y de autocuestionamiento de preguntarse, ¿no? Oye, ¿realmente está justificado que yo esté haciendo este tipo de interpretaciones? ¿O esta emoción que estoy teniendo se ajusta a la realidad? ¿O realmente quizás hay otros factores en juego, ¿no? Pues experiencias pasadas que me puedan estar influyendo, que de alguna forma están activando algún miedo. Sí, es que yo creo que lo que sentimos y lo que tenemos a nuestro alrededor tiene que ser equitativo. Es decir, raro sería que le pasara algo a algún ser querido tuyo y Claro. te diese igual. Hombre, claro. De la misma manera que si, por ejemplo, ahora mismo me haces una pequeña broma, yo me ponga hecho una hidra, me enfade y, Claro. claro, tiene que ser equitativo, en el sentido de que si esto te ha enfadado, si esto te ha producido tristeza, es equitativo lo que yo estoy sintiendo con lo que ha pasado. Claro, sí, tiene que ajustarse, exacto, sí, sí, sí. Vale, oye, y vamos a hablar ahora un poco también, que me interesa, sobre un poco el autocuidado. Yo no sé si tú esto es algo que tengas presente, es algo que trates de cultivar, de contemplar tu propio autocuidado. A mí me gusta mucho meditar, ya lo he comentado. Yo por las mañanas y por las noches siempre intento hacer una pequeña meditación de 5 minutos. Me gusta ser bastante introspectivo, me gusta escribir acerca de las cosas que me han hecho sentir bien, Bueno. de las cosas que me han hecho sentir mal. Y me gusta sobre todo hacerlo a papel y boli. De hecho, tengo aquí una libretita que es donde yo me apunto las cosas. Y es que además, escribiéndolo y teniéndolo sobre el papel, tienes mayor capacidad de asimilar lo que te ha pasado y también de entender lo que te está pasando y si realmente lo que tú has sentido es equitativo con lo que ha pasado. Porque, a ver, al final, en tu mente, siempre tiendes un poco a favorecerte, ¿no? O tener ciertos mecanismos de defensa cognitiva para favorecer lo que tú estás sintiendo. Si a lo mejor tú te has sentido muy, muy, muy mal por una pequeña broma que yo te he hecho, a lo mejor pues vas a hacer mecanismos de defensa, es decir, pues sí, porque yo tengo mi derecho a enfadarme, porque yo tengo mi derecho a tal, que sí, que tienes derecho a enfadarte, pero ese equitativo te está haciendo bien ese enfado a lo mejor por una pequeña broma que yo te haya hecho que sí, que a lo mejor no ha tenido gracia, pero te está haciendo bien. Claro. Pero a lo mejor me dices, oye, pues mira, esto no ha tenido gracia, por favor no lo vuelvas a hacer. Y a lo mejor podemos seguir teniendo una conversación súper agradable. Son dos maneras de comportarte ante un mismo estímulo, pero hay algo que es adaptativo porque nos está permitiendo mantener una buena conversación y un buen rollo. Sí. Yo ya sé que no tengo que gastar ese tipo de bromas y lo otro es totalmente desadaptativo porque ya se está generando un mal rollo. Que no digo que lo estés generando tú, pero se está generando un mal rollo.
Claro, sí, al final la escritura nos ayuda mucho a hacer ese ejercicio de metacognición que hablabas antes, de pararnos y reflexionar y vernos un poco desde fuera, porque cuando uno escribe, ya para empezar le tiene que dar un cierto orden a lo que está pensando, ¿no? Y una cierta estructura, no es... El proceso de la escritura requiere, pues eso, que tú le des que hagas algo para ordenar esas ideas. No es como el pensamiento que va súper rápido, súper caótico, sino que, bueno, cuando tú escribes ya le das un orden. Claro, y al final es como hacer cuentas. Porque quiero decir, tú puedes hacer cuentas en tu cabeza, pero va a haber un momento en el que te vas a perder. Exacto. Si tú lo tienes escrito, difícilmente te vas a perder. Claro, tal cual. Y luego que además es eso, con el paso del tiempo, cuando vuelves a esa escritura o cuando vuelves a leer lo que has escrito, también le puedes dar una vuelta, puedes sacar algún aprendizaje. No es esto de... Porque, claro, el pensamiento es efímero. O sea, tú tienes un determinado pensamiento y pasó y te puedes acordar de lo que pensaste o no. O puedes incluso meterle elementos nuevos. Porque si yo me pongo a recordar lo que estaba pensando ayer a la hora de comer, a lo mejor me acuerdo, a lo mejor... distorsiono en cierta parte porque el recuerdo me hace distorsionar aquel pensamiento, y claro, cuando yo lo escribo eso queda ahí, y cuando yo lo leo con el paso del tiempo tengo una perspectiva diferente y puedo reinterpretarme y conocerme mucho mejor también. Entonces es muy interesante. O sea que por un lado tendríamos la meditación, dentro de tus hábitos de autocuidado estaría la meditación, y por otro lado la escritura, ¿no? Y luego, ya digo, soy muy comunicativo con mi pareja. Que es una manera también de... No de obligarme, porque al final no me estoy obligando a hablar con mi pareja, pero es algo que me gusta mucho. Claro, y me hace sentir bastante mejor. ¿Y lo tenéis también a lo mejor instaurado en cierto modo como un hábito? ¿Hay alguna ocasión particular en la que vosotros tengáis la costumbre de comunicaros? ¿O es algo que va fluyendo y va surgiendo un poco sobre la marcha? Es algo que va fluyendo y va surgiendo. Al final yo tengo ciertas emociones, son emociones que me gusta expresar y las expreso. Qué bueno. Y me siento más liberado. Entonces, claro, al sentirme más liberado, sentirme menos cansado, al final es una forma de cuidarme. Claro, te sientes mucho más tranquilo, feliz. Sí, que al final también el tema de ser comunicativo, también, que al final, como tú has dicho, todo es aprendizaje. Y yo antes era cero comunicativo, no me gustaba contar las cosas, me las guardaba mucho para mí, y yo comparo momentos en los que me lo guardaba todo para mí y que ahora soy más comunicativo con mi pareja, que desde el minuto cero he sido siempre súper comunicativo, y joder, la diferencia es muy notable. Hombre, claro, sí, sí, sí. Y bueno, que ella también seguramente tenga bastante mérito en todo esto, porque uno puede ser como sea, pero también encajar con una persona que también tiene su estilo y su forma de hacer las cosas. Oye, pues también es importante, y que hayáis encontrado ese punto de compatibilidad es genial, que tú puedas sentir que todo lo que tú tengas por dentro lo puedes comunicar y que te sientas en ese entorno seguro, es buenísimo. O sea que me alegro un montón por eso. Sí. Vale, esto ya lo hablamos un poco, bueno, no quizás tan concreto en la apariencia física, pero ¿consideras que hay algún tipo de presión social o que los hombres experimentéis algún tipo de presión social en particular respecto a la apariencia física? Porque antes hablábamos más un poco en relación a la idea de pedir ayuda y demás. Y en ese caso no, por lo menos tú no lo percibías así, pero en concreto respecto a esa apariencia física o esa necesidad de verse fuerte o de dar un poco esa imagen de fortaleza. Pues mira, no solo hay cierta presión social en cuanto a la belleza, sino también a lo que es el trabajo, el estatus social, lo que es la moralidad, etcétera. Pero al final no solo los hombres, sino también las mujeres. Sí que es verdad que las mujeres buscáis cosas distintas o al menos vuestra manera o lo que buscáis es bastante más complejo que el de los hombres. Porque al final, obviamente como promedio, los hombres buscamos una mujer bella que, bueno, pues que no, que pueda comunicarse y que, joder, muy entre comillas, ¿vale? O sea, no lo quiero decir a malas, pero no me sale otra palabra, que no dé problemas, y de la misma manera que también las mujeres buscáis un hombre que no dé problemas, ¿sabes? Claro. Pero también es verdad, y esto también se puede observar desde lo que es la filogenia, que un hombre que pues tenga un buen trabajo, que sea un buen conseguidor de recursos, se puede ver como alguien
más favorable para construir una familia. Ujú. En el caso de una persona que quiera construir una familia o quiera evolucionar o quiera desenvolverse como se quiera desenvolver en un cierto entorno. Ujú. Porque obviamente una persona que no es una buena conseguidora de recursos, pues no va a tener tanta capacidad de adaptación como una persona que sí que sea una buena conseguidora de recursos. Ujú. Entonces, que al final, tanto hombres como mujeres, pero creo que más los hombres, estamos más presionados. No a nivel de belleza, porque en este caso yo creo que sí que las mujeres Ujú. estáis más presionadas, pero los hombres estamos más presionados en cuanto al estatus, la moralidad, como una persona conseguidora de recursos. Ya, sí, o sea que la presión social quizás no va tanto por la parte estética, pero sí por la más funcional. Ahí sí que experimentas y Correcto. ves y consideras que hay una presión mayor, ¿no? Hacia los hombres. Que yo también he tenido esa presión. Quiero decir, que me la han comunicado. Claro que la has vivido en tus propias carnes. Sí. ¿Y cómo manejaste tú esa presión o esas expectativas? ¿Y qué puedes a día de hoy, porque entiendo que ya lo ves de una forma diferente, qué puedes a día de hoy, concretar o incluso aconsejar a alguien que lo pueda estar viviendo? Difícil, ¿eh? Me metes en unos buenos problemas, Olaya. Pero bueno, vaya, también te digo, encantado de que me metas en estos problemas, ¿eh? ¿Cuál consideras que es la solución a esto? Más a nivel individual, porque claro, la solución pasaría por un cambio de creencias sociales, que eso quizás es un poco más complicado. Pero a nivel Sí, y yo creo individual, que no se podría. claro, sí, bueno, Yo creo que es algo que no se podría. que quizás es un poco, está demasiado asociado a la propia supervivencia y al Sí, porque a desarrollo. ver, sí, porque a ver, piensa también una cosa. Imagínate que estamos, que yo que sé, que hay una mujer y dos hombres, Ujú. ¿vale? En una isla desierta y que no han tenido nunca ninguna comunicación con lo que es la civilización occidental. Ujú. Pues probablemente la mujer se vaya con una persona que sea capaz de matar a un tigre, que sea capaz de recolectar peces, que sea capaz de, o sea, de pescar peces, que sea Sí. capaz de recolectar cocos, etcétera, etcétera, que una persona, que el otro hombre, que a lo mejor pues tenga una herida en la pierna y se tenga que alimentar a base de insectos y no pueda recolectar Ujú. cocos. ¿Sabes? No está la sociedad metiendo presión, pero filogenéticamente hay pues una huella neurológica, pero que es que quiero decir, es algo que no se puede evitar. Claro, Lo que pasa es que nosotros, como especie desarrollada en una cultura occidental, tenemos que adaptarla a esa cultura. claro. Sí, que podemos venir con una programación interna, pero luego también tenemos la capacidad de cuestionarnos y de emitir una respuesta diferente. Exactamente. Y a nivel entonces individual, cuando alguien a lo mejor esté sufriendo esa presión o esté sintiendo esa presión social, un hombre en concreto, ¿no? Que esté sintiendo esa presión social al respecto de ser un buen conseguidor de recursos y quizás él mismo no sepa cómo gestionar esa presión, ¿qué consejo le podrías dar? Que vaya a ti. Que pida ayuda terapéutica. De- Sí, es que te soy sincero y a mí eso ya se me escapa. Vale, Me bien. encantaría poder responderte, pero a mí eso se me escapa. Claro, sí, no sabrías tampoco tú a lo mejor cómo manejarlo si llegases a experimentar un problema por esa presión, ¿no? Y ya se me escapa, se me escapa. Sí, es verdad que es algo bastante complejo por lo que hablamos. Viene mucho impreso en los genes y luego, bueno, pues el entorno puede ser muy diferente también en cada persona Sí, y es muy difícil dar sí. una Y recomendación general, claro. de hecho también es lo que se dice un poco con la obesidad, ¿no? Que lo que son los genes predisponen o que cargan la pistola, pero eres tú con tu conducta el que hace disparar la pistola. Que también es verdad que es mucho más complejo que eso, Claro, pero vamos, que podemos decirlo un poco así, ¿no? Que los genes claro, predisponen también. claro, Porque quiero decir, si los genes no tuvieran nada que ver dentro de lo que es una cultura occidental, que hay mil estímulos de comida, claro, todo el mundo tendríamos sobrepeso y obesidad. claro, sí, sí, Pero ¿qué total. es lo que hace que haya personas que tengan sobrepeso, personas que no, y personas que tengan infrapeso? Pues Claro, obviamente la genética también influye, claro, sí, sí, porque total. es lo único intraindividual.
Bueno, y cambiando ahí un poco de tema, te voy a hacer ahí un giro, un quiebro en el tema. Quiero que hablemos un poco también en relación a las relaciones personales, las relaciones románticas, sexoafectivas y todo este tipo de relaciones, ¿vale? ¿Qué consideras tú que tiene que ocurrir en una relación sana y respetuosa? Y un poco relacionándolo también con lo que hablábamos de esa expectativa al respecto de la función de un hombre y lo que hablabas al principio de la charla, además lo podemos conectar con esa función de cuidado o esa idea de masculinidad a través del cuidado de tus seres queridos, de las relaciones. En ese contexto, ¿cómo ves tú esas relaciones personales? Sexuales e incluso Vale. sexoafectivas. Yo puedo dividir lo que sería una relación en tres ámbitos. Primero sería la sexual, ¿vale? El hecho de, pues, esa parte más hedónica dentro de una pareja, que es la sexual, el juego, todo eso. El segundo sería el vínculo genuino, ¿no? Ese vínculo que puedas tener con tu pareja, la comunicación, ser empático, etcétera. Y luego es el cómo simbolicéis ambas personas la pareja hacia el futuro, hacia dónde queráis llevar la pareja. Porque sí que es verdad que si pues está esa parte más hedónica, más sexual, está esa parte de vínculo en el que hay buena comunicación, hay un cuidado, pero no hay una simbolización de la pareja igual, hay más riesgo de que esa pareja se rompa. De la misma manera Claro. que si ya hay un buen simbolismo y hay un buen vínculo de cuidado, pero no esta parte sexual también puede romperse, que a lo mejor hay personas, o sea, y obviamente hay no personas, sino ya parejas que orienten más su vínculo hacia uno de los tres lados, hacia el sexual, hacia el simbolismo o hacia el cuidado. Pero claro, si hay una persona dentro de esa pareja que, que se va más hacia el lado sexual, sin olvidar la parte del vínculo de cuidado y el simbolismo, pero la otra persona enfocado al simbolismo y se olvida totalmente de lo sexual, lo más seguro es que Sí, se acaban distanciando. claro, es como, por ejemplo, yo qué sé, pues tener hijos antes del matrimonio, ¿no? Dentro de lo que es la cultura occidental. Tener hijos antes del matrimonio, o sea, y además es que según los estudios, porque son datos, o sea, son datos, no es algo que yo crea, son datos. Predispone más a que haya una separación de la pareja. Pero sí que es verdad que en algunas parejas tener un hijo une mucho más y se refuerza esa pareja. Total. Pero sí que es verdad que según los datos predispone a Predispone que más haya una a separación. la separación, claro, exacto. Sí, es una cosa en la que no se puede tampoco generalizar porque no se vive 100% igual Claro. siempre, por supuesto. Vale, y oye, respecto, porque aquí, claro, hemos hablado de, al final eso no se puede generalizar, hay muchas particularidades, cada pareja es un mundo. Luego lo que hablábamos antes, aunque hablemos en promedios de lo masculino, de lo femenino, pues cada persona, hombre, puede tener rasgos más femeninos y cada mujer también puede tener rasgos más masculinos. Pero en todo este contexto de las relaciones, ¿cómo crees que influye? Sí, que además, fíjate, Sí, esto es una cosa que, o sea, esto que estabas diciendo de los rasgos más masculinos, rasgos más sí, femeninos, por ejemplo, hilándolo un poco al tema de la transexualidad, sí. ¿vale? Sí que es verdad que hay personas que fenotípicamente tengan los cromosomas de masculino o femenino, Sí, pero que a lo mejor fenotípicamente esos rasgos de personalidad o esos rasgos neuropsicológicos no coincidan con ellos. Entonces haya claro. Sí, sí, totalmente. que yo en el cuerpo de un hombre me sienta mujer, o que en el cuerpo de una mujer yo me sienta un hombre. Puede ocurrir, porque al final los rasgos no son los mismos, a pesar de que Claro. fenotípicamente haya cromosomas XX o XY, y por otro lado, fenotípicamente los rasgos neuropsicológicos pues sean más femeninos o sean más masculinos. Claro, sí, es verdad que esto existe, se da, por supuesto, es una realidad,
Claro, quizás cuando hablamos de hombres, mujeres, masculino, femenino, estamos cayendo en cierto modo en un binarismo que no quiere decir que apoyemos en ningún caso que esto se dé así en el 100% de los casos, ni que existan solamente dos categorías, no, por supuesto. Es muy complicado, Claro. muy complicado, por supuesto. Claro, entendemos que es un continuo, entendemos que al final es algo que es mucho más complejo y cuando, bueno, hablamos de estas diferencias estamos hablando pues esto en términos promedios, entendiendo pues que Sí, haya una pero cierta coincidencia y demás. Claro, sí, sobresimplificamos un poco también a veces para entendernos, pero desde luego entendemos que hay sí. una escala de grises muchísimo más amplia que lo que estamos directamente hablando, ¿no? Para generalizar. Vale, y en este contexto, esto en el que hablábamos de las relaciones, de lo masculino, de lo femenino, de las expectativas puestas en lo que supuestamente es masculino o femenino, y en el concreto en relación con las relaciones, valga la redundancia, sexuales y románticas, ¿cómo crees que afecta la pornografía en este contexto? Pues, a ver, lo que se ha observado en los estudios es que, y además estos justamente, sobre todo, se dan hombres. Sí que es verdad que el hecho de ese estímulo hedónico por medio de la pornografía, al final es un estímulo que es muy fácil de obtener, porque al final tú solo necesitas una pantalla en la cual ocurre cuando tú quieres, donde tú quieres, Uh-huh. y además con una persona que es físicamente muy deseable. Con lo cual, como es en una pantalla, ocurre cuando quieras, donde quieras, etcétera, solo te tienes que centrar en ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que si durante muchos años estás muy metido en la pornografía, no sales, no conoces gente, no conoces otras personas con las cuales tener relaciones, en el momento en el que te topes con una persona con la que sí que quieras tener una relación sexual o una relación íntima, que no hace falta que tenga que ser sexual, puede ser Uh-huh. íntima, es que va a ser más complicado y va a ser muy difícil, porque ya no te tienes que centrar en ti. Parte de tu atención se la tienes que dar a la otra persona. Uh-huh. Entonces, claro, como llevas un bagaje en la cual únicamente te estás centrando en ti, es luego muy complicado que haya una buena relación íntima con otra persona. Porque yo decía, al final, tener una relación sexual o tener una relación íntima no es, joder, no es encender la Play y jugar al FIFA. Claro, sí, sí, es bastante más complejo, Es exacto. muy, es que es muy complejo. Entonces, ¿el tema de la pornografía es un problema? No. ¿Que puede generar problemas? Sí. Y podría poner muchos ejemplos, pero no me quiero meter en ese terreno. En cualquier caso, o sea, sí que has puesto esa situación o ese caso o ese ejemplo de un hombre a lo mejor que esté más acostumbrado a recurrir a la pornografía y no haya tenido quizás tanta experiencia real en relaciones sexuales reales y que pueda tener, pues cuando quiere desarrollarse en el plano real, pueda tener esas dificultades por esa educación, ¿no? O por esa asociación o por ese contexto en el que normalmente se ha sentido más cómodo a través de la pornografía. Pero incluso en el caso de una pareja, o sea, ¿consideras que puede haber algún tipo de relación, problema en una pareja ya consolidada que quizás lleva ya tiempo que se conocen, incluso en el plano sexual y demás? ¿Consideras que la pornografía de alguna forma puede afectar, no sé si a través de generando ciertas expectativas o creando un concepto de lo masculino, de lo femenino, de lo que debería ser o incluso de lo que debería ser la relación sexual como tal? ¿Consideras que ahí puede haber algún tipo de afectación, de problema? Puede generar, pero tampoco creo que sean muy, muy elevados, o al menos tan elevados Uh-huh. como el En otro el caso otro que caso. yo sí que, porque yo sí que estoy viendo que a la gente más joven, que bueno, yo también soy un jovenzuelo, pero que cuesta mucho que se relacionen Claro. de manera genuina y enfocando su atención a otras personas. Y es que además esto no lo podemos definir, o sea, no lo podemos relacionar únicamente con la parte sexual, sino, yo sé, yo cuando estoy contando algo que me ha pasado, me gusta que la otra persona me esté prestando atención. Claro. Entonces, pues bueno, con el tema de la pornografía, a ver, si si es una pareja consolidada y está incluso consensuado que puedan utilizar pornografía en su relación, porque bueno, habrá Mm. personas que utilicen la pornografía dentro de su relación,
no lo veo ningún problema porque no es algo desadaptativo. Claro. Si no está generando ningún problema y no es algo desadaptativo, porque hay que generar un problema donde no lo hay. Tal cual, sí, sí, exacto. O sea, que sería más bien, o lo ves especialmente problemático o delicado, en el caso especialmente de los jóvenes que todavía no han tenido mucha experiencia en el Mira, te terreno voy a poner un sexual. ejemplo. Sí, Un ejemplo que es bastante fácil de entender y no es nada raro. Pasa con el alcohol. Si yo necesito el alcohol para hablar con una chica, en el que no tenga alcohol disponible para hablar con una chica, va a ser muy jodido. claro, Pero si yo estoy con mi novia, estoy con mi pareja y nos estamos tomando una copa de vino, claro. no pasa nada. No hay ningún problema de comunicación porque Sí, sí, yo esté total. tomando vino. No, es porque de algún modo u otro, a ella y a mí nos gusta cierto vino, a lo mejor nos permite desinhibirnos un poquito más y ya Claro, está. sí, sí. Pero no necesitamos el vino constantemente para comunicarnos. Es de vez en cuando hay una cena romántica, porque, yo qué sé, da ese tono un poquito más desinhibitorio y Ujú. perfecto. Pero si yo tuviera que ponerme hasta las cejas de alcohol para hablar con mi pareja, pues hombre, Sí, ahí ya sí ahí que... tenemos un problema bastante gordo. Oye, y hablando, por ejemplo, de comunicación, ¿qué papel crees que juega una comunicación abierta y honesta en las relaciones personales en general? Un pilar fundamental. Y esto es muy importante decirlo, es que cuando hay una comunicación honesta con una persona, Ujú, siempre va a haber disputas, ujú, porque tú estás siendo honesta con esa persona y va a haber disputas. El problema radica cuando eres honesto, pero no eres empático. Cuando eres una persona honesta, pero no eres empática. Porque al final, de cierta manera, estás intentando imponer tus razones o tus argumentos a la otra persona ujú. o que te dé igual a la otra persona. Te pongo un ejemplo chorra que se me ocurre ahora. Estás haciendo un examen y te ha salido mal. Y dices, hostia, ¿en qué he fallado? Yo puedo ser honesto y decirte, es que, Olaya, no has hecho absolutamente nada y eres una negada, que podría ser verdad, que a lo mejor eres una negada y que no has hecho nada, Ujú. pero hay otra manera de decirlo que es, pues mira, yo creo que los fines de semana, en lugar de irte de fiesta, tendrías que haberlos aprovechado para estudiar, porque a lo mejor en otros ámbitos tú eres muy buena, pero en este te cuesta un poquito más. Pero bueno, como igual que a todas las personas, a mí me costará más aprender en ciertos ámbitos de algún estudio y me costará menos en otros. Ujú, total. Entonces ya son distintas maneras de hacerlo. Pero cuando eres honesta con una persona, siempre va a haber algún tipo siempre va a haber algo. En Claro, algún momento dado de la vida, cuando seas honesta con una persona, siempre va a haber algún encuentro, claro, pero ya también está en la mano de cada persona decir, a ver, no vamos a hacer una pelea claro. de dimensiones elevadas por ser honesto. Claro. Sí, que al final el ser honesto no debe impedir tampoco el ser empático o el tener asertividad a la hora de relacionarse. O sea, tú puedes decir cualquier cosa si la dices con educación y con respeto y desde la empatía, efectivamente, ¿no? Y Sí. hay otra cosa también que quizás es importante comentar porque a veces se confunde, tengo yo esa percepción de que se confunde un poco la sinceridad con el sincericidio. Porque Sí. hay casos o hay Sí. situaciones en las que quizás cada uno es libre de decidir hasta dónde quiere saber o conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor para mí es muy importante pues saber, yo qué sé, imagínate que mi pareja me ha sido infiel y para mí puede ser muy interesante, muy importante saber cómo ha sucedido todo esto o puedo estar decidiendo que prefiero no saber absolutamente nada por mi bienestar. Sigamos juntos o no sigamos juntos, ¿no? Pero quiero decir, yo puedo tener diferente actitud o diferente predisposición hacia querer saber o no querer saber. Entonces, claro, una persona sincera en ese sentido, bueno, sí, una persona sincera podrá valorar y decir, yo prefiero decírtelo, yo quiero comunicarlo, yo quiero tal, pero tengo en cuenta cuál es tu opinión o tu punto de vista. Una persona sincericida te lo va a soltar, ¿no? O sea, al final un poco esa es la diferencia entre la sinceridad y el sincericidio. Cuando tú realmente quieres ser transparente y honesto, pero tienes en cuenta
qué es lo que la otra persona también te está comunicando o cuál es la necesidad de la otra persona de saber, pues ahí estamos o estaríamos siendo sinceros, pero cuando la otra persona quizás te está diciendo yo esto no lo quiero saber, por favor no me lo digas, pues no seamos sincericidas porque ahí le vamos a estar haciendo daño, ¿no? Sí, un daño que además que no tiene por qué haber. Exacto. Y además que esto unido a lo que comentabas anteriormente, yo puedo ser sincera y educada, puedo ser sincericida y educada, y puedo ser sincericida y una psicópata, Sí. ¿no? Dando el mensaje, porque puedo dar Sí. un mensaje... Sí, es como las personas que dicen, yo si te lo tengo que soltar, yo te lo suelto. Digo, a ver, tú lo que eres es un imbécil. Sí, un poco mal educado, claro, exacto, sí. Nos vamos a otra idea, a otro concepto que me parece bastante interesante y es ¿qué opinión tienes tú o qué perspectiva tienes tú al respecto de esta idea generalizada que se suele hacer entre la masculinidad y la agresividad? ¿Crees que hay algún tipo de relación, de diferencia fisiológica que a lo mejor tenga que ver con las hormonas, la testosterona, que haga a los hombres, por así decirlo, violentos por naturaleza, como a veces se ha entendido? Lo primero es que solemos tener una idea bastante sesgada de lo que es la violencia, en el sentido. De hecho, yo incluso lo pienso que cuando hablo de violencia, yo hablo de violencia física directa masculina. Pero es que la violencia y la agresividad se puede dar de mil maneras. Total. Se puede dar tanto de manera directa como de manera indirecta. Y de hecho, incluso lo que se ha visto en los estudios, los datos, es que la violencia indirecta es más grave que la directa. Si hablamos de violencia física, te diré incluso que no. Que hay mismos niveles de violencia física femenina como masculina. Sí que es verdad que por la testosterona, la masa muscular y por la huella que podamos tener neurológica, haya una mayor predisposición a la violencia física, incluso, de hecho. Pero bueno, como no estamos hablando únicamente de violencia física, sino que estamos hablando de violencia general o de agresividad general, sí que es verdad que cuando somos muy pequeños, a lo mejor estoy hablando de 4 o 5 años, sí que se observa que los niños son más violentos que las niñas, a pesar de que en ese momento de la vida tienen la misma fuerza física. A medida que vamos creciendo, nuestra ontogenia va evolucionando, la violencia es compartida, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia, de manera indirecta, o sea, a ver, es como lo hilo, porque es un tema bastante complicado, es bastante enrevesado y quiero definirlo muy bien para que no haya malentendidos. Entonces, a ver, a medida que vamos evolucionando de manera ontogénicamente, que no sé si existe esa palabra ontogénicamente, pero bueno, en la ontogenia, desarrollamos o tenemos más desarrollada una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, ¿vale? Que es la que se encarga de inhibir los impulsos del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a medida que vamos desarrollándonos tenemos una mayor inhibición de los impulsos del cerebro y por lo tanto somos capaces de ver la ratio beneficios-riesgos, no vamos a ser tan frontales a la hora de generar violencia o una agresión, y vamos a valorar más la agresión indirecta en forma de agresión psicológica o agresión social. Por ejemplo, la agresión psicológica sería decirte que no vales para nada, que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, que eres tal, o una agresión social humillándote, que también se considera psicológica obviamente, pero humillándote ante X personas, o haciendo que tu estatus social sea menor, mediante palabras o mediante actos o mediante lo que sea. Entonces, lo que se ha visto es que las personas que tienen una buena capacidad de inhibir esos impulsos del cerebro, que somos la mayoría, solemos utilizar más esa agresión indirecta porque es más sutil, no es tan visible e incluso se puede decir que tú lo estás interpretando mal o que realmente no existe. Porque, a ver, si yo te pego un puñetazo y te parto las costillas, eso se va a ver, quiero decir, es que
Sí, sí, Hay que sumar 1 más 1. claro, sí, sí. Pero en cambio, si yo a lo largo del tiempo te estoy humillando, no va a haber ningún recurso cuantitativo que permita saber que tú estás sufriendo una agresión. Claro, sí, sí, sí. Y es que además eso se ve tanto en mujeres como en hombres, de distintas maneras, pero se observa. De hecho, si observamos y leemos la historia, que la historia está ahí para quien quiera leerla, en los últimos 400 años la mayoría de las guerras las han producido las reinas. O sea, han sido las reinas las que han sido más, que han tenido mayor predisposición para ir a la guerra. Sí, o sea que ahí no verías tanta asociación o esa diferencia, o sea, para ti no está justificada esa idea generalizada, ¿no? Que al final se encuentra la misma iniciativa en cuanto a ser violentos o tener o expresar esa agresividad. Sí, y es que además lo mismo pasa con el crimen. Quiero decir, tú tienes que computar riesgos y beneficios. Quiero decir, tú no puedes ir, o sea, joder, pongo un ejemplo, ir a atracar a una abuela y pegarle una paliza a la abuela y quitarle el bolso, sino que tú lo que vas a hacer es ir corriendo y quitarle el bolso, porque tú estás valorando riesgos y beneficios. Primero, el beneficio sería, en los dos casos, pues que te llevas el bolso, pero obviamente si tú le pegas una paliza a la pobre abuelita, ¿vale? Que por favor, que sí que son casos muy extremos, pero bueno, es para que se entienda bien. Pues obviamente, al haber una violencia física, pues obviamente las autoridades te van a buscar con mayor Claro. necesidad que si hubieras ido corriendo y le llevas el pulso Sí, y sí. bueno, pues te lo has llevado. Qué bueno, pues me ha gustado mucho porque es verdad que existe mucho esa idea generalizada y se suele asociar también un poco a esa testosterona y demás, porque es cierto que, bueno, las hormonas influyen en nuestra conducta, en nuestro carácter, en cierta Sí, predisposición y demás, pero desde un punto de vista más global o cuando lo vemos un poco más desde fuera, sin tanta influencia de factores concretos, me gusta porque al final es un poco eso, ¿no? Todos tendemos o todos tenemos por lo menos la misma potencialidad o la misma capacidad potencial de tener determinadas conductas buenas y malas en ambas direcciones, seamos hombres, mujeres o intermedios. Es que el problema está en utilizar una hormona o cierto rasgo biológico de los hombres o de las mujeres para explicar algo que se observa desde un plano biopsicosocial. Es Claro. decir, no puedes poner, y te hablo por ejemplo de la salud mental, no puedes poner la serotonina como algo base de que produce una depresión o deja Claro. de producirla. Es como si yo te digo, pues mira, la violencia viene determinada porque una descarga de acetilcolina ha hecho que vaya mi placa motora y se haya movido mi músculo. Hombre, si yo te digo que la violencia parte de unas descargas de acetilcolina, vas a pensar, este tío este tío ¿qué hace? ¿Qué dice? Claro, claro, sería un poco como intentar interpretar un cuadro de Goya a través de analizar los pigmentos de la pintura que utilizaba para pintar Goya. O sea, es que al final, sí, puedes tener mucha información muy interesante analizando esos pigmentos, pero eso no te va a dar la información ni te va a ayudar a entender el cuadro, ni la idea, ni el concepto del cuadro, ni lo que él, ni en qué contexto lo pintó, ni por qué lo pintó, ni lo que quería transmitir, ni nada. O sea, al final te quedas con una parte muy pequeñita que conforma y que da lugar o que hace que ese cuadro pueda existir, pero que es demasiado poca cosa. Vale, oye, hoy hemos hablado un montón sobre emociones, sobre gestión emocional, sobre todo esto. Entonces quería preguntarte también cuál es tu opinión sobre la importancia de la educación emocional o qué papel le darías a la educación emocional dentro de la sociedad, ya sea de una forma más formal, más informal. ¿Qué opinas? No es algo tan necesario y que a la gente le da igual. O sea, el hecho de saber gestionar tus emociones lo veo algo tan importante y es un recurso, o sea, que es un recurso súper importante para tu día a día. La gestión emocional es prioritario y ahora mismo pues estamos en un ambiente social científico, que no lo digo como algo peyorativo, pero lo comento desde este aspecto porque no se le está dando importancia a la parte social y es algo a lo que hay que darle la importancia que se merece, que es mucha, y no se le está dando esa importancia porque sí, es muy importante pues, aprender sobre matemáticas, aprender sobre biología, aprender sobre... Es importante,
Para algunas personas será más importante que para otras. Por ejemplo, pues para mí las matemáticas no serán muy importantes, pero por ejemplo la biología sí que es importante. Y para un ingeniero, pues serán muy importantes las matemáticas, pero la biología no. Pero es que la gestión emocional la tenemos que tener todos. Todas las personas necesitamos de esa gestión emocional. En el caso de que sufras, por cualquier motivo, que no sufras tanto. Claro, sí, total. Sí, que es una asignatura Y más por pendiente desgracia, para todos, ¿no? y yo creo que se tendría que aprender desde pequeñito. Que desde pequeñito hubiese algo para ayudar a esa gestión. Porque ¿Crees que...? justamente cuando vas creciendo en tus primeros años, vas desarrollando esa corteza que te comentaba anteriormente. Y es en ese momento cuando tienes que ir progresivamente ayudándole a Claro. gestionar sus emociones. Claro. ¿Crees que esa educación emocional debería darse de una forma más informal, pues yo que sé, en casa o debería darse a lo mejor impartirse en la escuela como una educación más formal, más reglada de alguna forma? En ambas. Porque a lo mejor, yo qué sé, pues la familia no tiene esa capacidad de enseñar Sí, de a enseñar proporcionar esa esto. gestión y viene la psicóloga el psicólogo del colegio a enseñar y a ayudar a esa gestión emocional. Que al final tampoco estoy diciendo que dependa únicamente de la familia o dependa únicamente del colegio o que dependa de una única persona, sino que tiene que ser algo pues, multidisciplinar. Yo si en adelante tengo a un hijo, pues me gustaría enseñarle a gestionar sus emociones y que el hecho de Claro. sentir enfado, el hecho de sentir tristeza, el hecho de sentir lo que sea, es algo normal y que al final las emociones están hechas para generar un movimiento, para generar una Claro. actuación, pero tienes que saber si esa es cómo te vas a comportar, cuál va a ser tu conducta, si es equitativa con la emoción que estás sintiendo, porque no puede ser que, yo sé, pues que una persona sienta ira y empiece a golpear las paredes hasta que se rompa las manos. Entonces es enseñar a gestionar esas emociones. Claro, sí, sí. Sí, que al final es algo que en un ideal debería estar un poco en todos los contextos de una persona para que se pueda desarrollar adecuadamente, por supuesto. Vale, y un poco para terminar, como hemos hablado mucho de hombres, mujeres, masculinidad, feminidad, me gustaría que pensases en dos mensajes y por un lado, bueno, que tratases de plantear qué consejos a lo mejor le darías a otros hombres para manejar mejor sus emociones. Pienso que la mejor forma de gestionar las emociones es mediante la comunicación. Vale, o sea que intenten... Porque, sí, porque la comunicación es o sea, de la misma manera que hablábamos que en un TCA es muy fácil conducir la conducta hacia la comida, la comunicación es una manera muy fácil de conducir y expresar nuestras emociones. Claro, sí, sí, total. Ya simplemente el hecho de comunicarlos hace que tengas que darle un orden y que de alguna forma eso ya es terapéutico, ¿no? Por así decirlo, ya ayuda a regularlas. Claro, o sea que por un lado a los hombres les darías ese consejo de que intentasen ser más comunicativos, entendiendo que pues en general, cuando hablamos de generalidades, los hombres tienden a ser más reservados, pero que tratasen de hacer un poco ese pequeñito esfuerzo en comunicarse un poco más, ¿no? O más bien, yo matizaría y diría comunicarse un poquito mejor, porque no necesariamente hay que comunicarse muchísimo y estar todo el día hablando, ni muchísimo menos, No, no, claro, claro, sí, sí. sino comunicarse mejor y cada uno ahí podrá también tener sus herramientas o sus estrategias para comunicarse mejor, que no pasen necesariamente por estar todo el día hablando, teniendo largas conversaciones, que no es necesario, o sea que... Porque claro, al final yo creo que si cualquier cosa que te pasa tienes la necesidad de y que no puedes tirar hacia adelante por ti mismo, eso también es desadaptativo, porque Sí, sí. quiero decir, al final tu vida es tuya, tus necesidades son tuyas y al final eres tú quien tiene que tirar con tu vida. No puedes tener a la gente a tu alrededor preparada para en cualquier momento para solucionarte la vida y para todo, sino que eres tú quien tiene que tirar con tu vida, pero sabiendo que si llega un momento en el que no puedes más o que necesitas expresar las cosas o que tienes ahí a tu gente para comunicarte. ¿Y qué mensaje le darías a las mujeres, así en general? Bien sea para entender mejor ese funcionamiento masculino general, bien sea, bueno, en el sentido que quieras darle. Es que ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo, en la época que estamos viviendo, ya no es solo las mujeres, sino también los propios hombres. Es decir, antes había un mensaje que tú habías dado que quería
ampliarlo un poquito más. Cuando dices que no pasa nada por llorar, y que obviamente es verdad, vamos, no pasa nada por llorar. Yo, por ejemplo, soy una persona que no llora, pero porque no siente la necesidad de llorar, no me da por llorar, sino me da por hablarlo y por lo expreso de otra manera, pero porque no me sale llorar. Pero me da la sensación de que por cojones tienes que llorar. Y eso lo he visto tanto en mujeres como en hombres. Y yo lo que expondría es que, porque al final, mira, yo creo que al final todo esto, por desgracia, hay mucho politiqueo, porque al final la política inunda la vida de todo el mundo, tanto para un lado como para el otro. Yo no voy a decir nombres porque a mí todos me parecen igual, ¿vale? Vamos a hablar de la política en general. Al final, las personas necesitan manufacturar discursos que tienen que ser comprados por las personas. Y comprar discursos de personas que usan a la población no me parece lógico. Entonces, yo la sugerencia que daría sería que, primero, que no se compren discursos emocionales, porque la emoción compra mucho. Ya. Que no es lo mismo estar hablando de un tema totalmente serio, calmado, que gritando, que llorando y que mintiendo. Porque al final los discursos van muy enfocados a la mentira, y si no es la mentira, es la información sesgada y manipulada. Y muy relacionado con el tema de los hombres, yo cuando estuve estudiando el máster de neurociencia, tuvimos una asignatura que era sobre sexualidad. Y al final nuestro profesor nos sugirió leer un libro que es el The Myth of the Male Power, ¿vale? Que es el mito del poder masculino. Y es un libro que, como desde al final de los años 90, del principio de los años 90, es verdad que en algunas cosas está desactualizado, pero habla al final de todo esto, de lo que está pasando actualmente. Es un libro que está adelantado un poco a la época también, en ese sentido. Y habla de, pues, las dificultades también que tenemos los hombres a la hora de expresar ciertos sentimientos, de llorar, de por qué no podemos decir ciertas cosas porque si no la gente se nos viene encima. De hecho, esto también lo podemos enlazar con un libro que es de Ortega y Gasset, que es la rebelión de las masas, que al final un discurso que es comprado por una gran población, al final es mucha gente que realmente está pensando por una persona, y de cómo a la hora de tú ir en contra de cierto discurso, no es que te contraargumenten, sino que te machacan. Entonces habría que replantearse un poquito eso. Porque si yo voy en contra de un discurso de manera con argumentos, con datos, y con la razón y con lo que es la realidad física que nos envuelve, es muy poco equitativo que haya una gran parte de la población que vaya por ti a machacarte. Pero ya te digo, tanto para un lado como para el otro, porque yo creo que nos hemos quedado en una comedia romántica de lo que son la derecha y lo que es la izquierda. Eso ya no existe. Claro. Eso para mí no existe. Sí, que el mensaje debería ir más dirigido hacia el estrechar puentes para un entendimiento mejor en todos los aspectos, para que todos, bueno, pues dejemos de librar cada uno la guerra por nuestra cuenta y empecemos a entendernos un poco más, hombres, mujeres, blancos y negros, izquierdas y derechas, y en cualquier ámbito que lo queramos aplicar, ¿no? Bueno, Diego, pues con esta ya era la última pregunta de hoy. Me ha encantado, yo creo que han salido cosas súper chulas, súper interesantes, incluso ha habido ahí momentos en los que, o puntos en los que quizás no tenemos la misma perspectiva de las cosas, pero desde luego podemos, yo creo, por ambas partes también entender ambos puntos de vista y argumentarlos y bueno, al final lo que hablábamos también un poco respecto a los cerebros masculino y femenino, es muy importante también entender que aunque tú tengas tu experiencia o vital, o tus opiniones, o tus cosas, esa no es la única realidad, sino que hay tantas realidades, quizás... Por supuesto. Claro, hay tantas realidades como personas y como experiencias y como vidas y como todo. Entonces, me ha encantado en ese sentido, seguro que nos
escuche habrá cosas en las que conecte muchísimo contigo y espero que por lo menos sea una entrevista esta, o sea, un vídeo que haga despertar a algunas personas o que haga replantearse o cuestionarse o que por lo menos saquen algún aprendizaje de todo lo que hemos hablado hoy o algún recurso. Te he estado preguntando mucho por consejos y recursos concretos, así que espero que de todo esto haya salido, bueno, pues eso, cosas interesantes que la gente ponga en marcha y se pongan a aplicarlas, porque yo creo que hay mucho que se puede sacar. Antes de la entrevista sí que es verdad que te he dicho que estaba un poco nervioso porque al final, o sea, la temática de la que teníamos que hablar podía ser un poquito conflictiva, porque entiendo que es conflictiva, sí, ¿no? Cuanto más serio, dominante es un tema, más conflictivo puede ser, por eso estaba un pelín nervioso. Pero a medida que luego hemos ido empezando, yo la verdad es que, bueno, ya me has visto que hablo y no me callo. No, y además lo que hablábamos antes, es un tema sobre el que no se suele hablar mucho, entonces tampoco solemos pensar mucho sobre él y es complicado a veces darle un orden, una estructura, ponerle palabras, o sea que te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Dejaré aquí abajo lo que hablaba, ¿vale? Dejaría por aquí abajo la forma de contacto para contactar con los dos, para encontrarte en redes sociales y lo dicho, digo, un placer enorme tenerte por aquí y espero que quien nos esté viendo, tú que nos estás viendo, que te haya gustado un montón y que nos des un buen like y te suscribas a este canal para más contenido, porque además seguro que haremos más cosas juntos. Así que nada, eso es todo y muchas gracias por estar ahí.